Pues aprovechamos esta feria de Montanejos para descubrir la última vaquería productora de leche que existe en Alicante y que además produce quesos. Tenemos con nosotros... Bueno, mi nombre es Adrián Miralles, Adrián. Hijo de Ramón y Juan Antonio, los gerentes de la vaquería del Camp d'Elx, que somos ya la última ganadería que queda en la provincia de Alicante, que producimos nosotros mismos nuestro propio queso, leche fresca y lo elaboramos todos nosotros. Háblanos de la leche y enséñanosla. Bueno, hoy hemos traído como novedad aquí a la Feria de Montanejos la leche fresca nuestra, que la gracia que tiene es que está ordeñada de ayer por la mañana, se llama Fresco Imposible. Si hubiéramos tenido este mercado un poco más tarde, hubiéramos traído justamente del ordeño de hoy, pero ya no daba para tanto. La gracia es que está solo pasteurizada, con unos 5 días de caducidad, y es eso, lo más natural posible que se puede hacer con la leche que tenemos. Y después también le hemos traído los quesos que tenemos aquí en el puesto, pues casi lo de siempre. Bueno, tenéis uno muy alicantino, sí, que veis aquí, este con ñora. Lo más característico que tenemos, que sería un queso tierno con ñora y un poquito de guindilla, ese toque picante que ahora está de moda. Y después también muy característico nuestro queso que se llevó el premio aquí en la Feria de Montanejos hace unos años. Le llamamos el vaquerito, es un queso curado en torno a un añito de curación con leche cruda de vaca, que es una pasada. Tiene ese toque de queso curado que muchas veces a la gente le recuerda a un cabra, a una oveja, pero no, es un queso de vaca. Parece que estamos siempre acostumbrados a un queso fuerte, potente, que tenga ese sabor y ese cuerpo a una leche de cabra o de oveja. Pero con una leche de vaca podemos encontrar quesos espectaculares. Luego hay otra cosa que yo quiero poner en valor también, y es pues estas vacas cómo viven, cómo se crían, qué es lo que comen, todo eso es importante. Has ido a verlo, bien lo sabes. Nosotros al final plantamos nuestro propio alimento para las vacas, todo el tema del forraje lo plantamos nosotros, entonces como casi que cerramos el círculo. Plantamos el forraje de las vacas, las cuidamos nosotros, ordeñamos nosotros, sacamos la leche, hacemos el queso y después también salimos a venderlo. Al final hacemos el ciclo completo, desde el forraje hasta la materia que se va a llevar la gente, hasta el producto. Pues no nos cabe duda que con personas como él tenemos garantizada este relevo generacional que tanto necesita la ganadería de la Comunidad Valenciana y por supuesto estos quesos tan maravillosos. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Chema.